imagínate que ahora Rusia decide, por ejemplo, invadir Finlandia. Es una tercera guerra mundial y va a ser nuclear. El sistema que sería perfecto tanto para el ejército español como para cualquier ejército es como el que tiene el ejército de Estados Unidos. Porque tienes a Rusia con cabezas nucleares, tienes a Estados Unidos en otro lado, Francia también tiene cabezas nucleares y no va a ser una guerra de trincheras como está siendo ahora en Ucrania. O sea, yo, estando en España, a mí me dice Francia que si yo toco Francia o que si pongo un pie en Francia voy a tener X dinero todos los meses, yo ya estaría allí. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de MP Podcast. Hoy estamos con un invitado súper especial que creo que nos va a aportar muchas cosas. Alex. Bueno, encantado a todos y muchas gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por venir, sí, la verdad es que sí. Si quieres empezamos, a mí me gustaría lo primero de todo que te expliques un poquito a la audiencia quién eres tú, qué haces y a qué te dedicas. Y por qué estás en el podcast hoy y por qué te hemos querido entrevistar a ti específicamente. Bueno, a ver, yo para empezar yo soy militar. O sea, yo soy militar del Ejército del Aire y Pablo me habló porque quería que hablase un poco sobre todo para la gente que está viendo el vídeo y que quiere entrar al ejército, pues sí. Iluminarle un poco de lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo hacerlo, como el tema de las pruebas, de inscribirse y todo el rollo. Pues para facilitar lo que yo no tuve, porque al final yo no tuve esa facilidad me las tuve que buscar yo las mañanas yendo a la subdelegación de defensa. Pues yo qué sé, si alguien lo ve y quiere entrar en el ejército, pues... Además me parece bastante interesante porque aunque pueda pensar la gente que en general no muchas personas escogen la salida de irse al ejército, al menos en mi círculo, yo conozco al ejército 2 y en caso de la Guardia Civil a 1, que son personas que hay más personas de las que parece que deciden irse por ahí y muchas veces no tienen la información que como tú dices, creo que es necesaria para ellos. Sí, a ver, sobre todo por la gente que está atascada en cualquier carrera universitaria y no sabe lo que hacer y sabe que entrando al ejército va a tener, por así decirlo, aparte de que te tiene que gustar. Hay gente que entra simplemente por el dinero, porque sabe que va a tener un sueldo a final de mes, todos los meses, pero hay gente que lo hace pues con perspectiva al futuro. Por ejemplo, yo que me estoy preparando para la Guardia Civil y a los 5 años tienes una ayuda que es una reserva de plazas y te ayuda pues al hecho del tema de prepararte la oposición y de no luchar, por así decirlo, con toda la gente que se va a preparar y que va a promocionar para la Guardia Civil, sino con unos pocos que son la gente para el ejército, que casi todos los años sobran plazas. O sea, lo único que tienes que hacer es aprobar, no sacar una nota de corte. Sobre el dinero luego hablaremos luego, Vale. porque tengo entendido que no está muy bien la cosa. Depende de en qué ámbito, donde estés. Lo que vayas a hacer. Rangos y demás, ¿no? Sí, Vale. sí. Vale. Yo por mi parte, creo que a nosotros en el instituto nos vinieron a dar unas charlas con unos panfletos informativos. En todos, yo creo que en todos, ¿no? todos, sí. Claro, entonces, ¿tú no consideras que eso fue una forma de informar a la gente de nuestra generación mira, el ejército es esto, podéis hacer esto para meteros y demás? A ver. ¿O cómo empezaste tú a conocer acerca del ejército y a informarte al respecto? A ver, el primer, por así decirlo, cercanía que tuve yo con el ejército fue cuando vinieron al instituto, cuando yo estaba en el instituto, igual que para todos creo yo, o ya quitando el tema de películas de americanos y todo el rollo, lo que es el ejército español, yo creo que es cuando fueron a dar la charla y te dan un par de panfletos y pues al final sí, estando ya en el instituto pues ya más o menos tienes una idea de lo que vas a querer hacer. O sea, no creo que te cambie mucho el tema de esa charla, pero sí que ya te abre un poco los ojos y sabes que existe y te dan, por así decirlo, un poco las nociones de cómo hacerlo. Yo cuando decidí entrar al ejército, yo me preparé, terminé el bachiller y todo el rollo, me preparé la oposición para la Policía Nacional. Cuando me preparé la oposición para la Policía Nacional, yo suspendí y entonces, en vez de estar un año parado, pues dije, oye, ¿por qué no me meto al ejército? Que aparte me gusta, pero no para estar siempre, sino para en un futuro querer o irme a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que es lo que estoy estudiando ahora.
Vale, y me parece muy interesante porque creo que sin quererlo hemos derivado a lo que te quería preguntar, porque antes lo has mencionado, de que dentro del ejército Sí, tú puedes tener muchas derivaciones y aparte entrar al ejército con muchas opciones. A lo que quiero derivar ahora es, en el instituto nos hablaron mucho, al menos en mi caso, porque tenemos la suerte que aquí en Albacete tenemos la base militar y fui a hacer una excursión allí a la base militar y nos hablaron precisamente en que podíamos tener futuro académico dentro de los militares, tanto para mecánico de aviones, como para aeroespacial, como para muchas otras carreras, incluso ingeniero industrial y demás, y me gustaría que, si en caso de que lo sepas, de cómo se puede entrar al ejército y qué departamento se divide y de qué formas puedes entrar ahí. a ver, Lo primero, para entrar al ejército, yo lo que hice fue irme a su delegación de defensa. Te dan un par de papeles que los tienes que rellenar y te piden una serie de documentación, tanto de la seguridad social como del paro, porque al final tienes que ser mayor de edad y tener la nacionalidad española. Y tú los presentas, por así decirlo, te inscribes para hacer las pruebas. Primero son las pruebas, los psicotécnicos, y pues tú echas los papeles y ya te avisarán. Entonces tú en ese transcurso de tiempo te preparas lo que es el examen psicotécnico. Yo lo hice con la academia que es de métodos, que es, por así decirlo, la más famosa o la que en otros vídeos de YouTube hablan mucho, y la verdad es que me fue bastante bien. Y luego, una vez que pasas el trámite de los psicotécnicos y del reconocimiento médico y el tema este, pues ya te dan cita otro día para las pruebas físicas. Pruebas físicas, si estás bien de salud y haces deporte habitualmente, no te piden unas pruebas físicas como la de bomberos o o para la posición de Policía Nacional. Sí, que no son muy exigentes. No, al final hay que prepararlas, obviamente, como todo, pero la verdad es que son bastante asequibles para todo el mundo. ¿Y qué te piden en las pruebas? te pedía 16 flexiones, 30 abdominales en 2 minutos. Luego salto en parado, en plan con los pies juntos. Y luego de carrera era el test este de los pitidos. ¿El test de Cooper? El test de Cooper. Vale. El ¿No test crees de Cooper. que precisamente el ejército debería de ser, o teóricamente debería de ser, de la policía, los bomberos y el ejército, no debería ser la que más requerimientos pidiese a la gente que quiere acceder? Sí, a ver, requerimientos sí. Lo que pasa es que una cosa es entrar al ejército y una vez que tú entras y has echado los papeles, has echado los destinos a donde tú quisieras ir, y dependiendo de la nota que saques en el examen psicotécnico y de cómo se quede el baremo, pues vas a un sitio o a otro. Eso es, tú tienes un papel y tienes 13 destinos, si no mal recuerdo, 12 destinos. Y tú, por orden de preferencia, como en los institutos, pones del 1 al 13, por orden de preferencia, a dónde te gustaría ir. Tanto dentro del ejército del aire, de tierra o la armada. Y ya dependiendo de la nota que saques, pues se hace el baremo y pues si al primero no has entrado, se ve si al segundo entras por nota de corte, si no al tercero, y así. Claro, eso Entonces, una vez que tú te han dado destino, porque tú a pruebas físicas ya vas, si no mal recuerdo, no te dan, no vas a pruebas físicas con el destino ya fijo. Después de las pruebas físicas, si te has aprobado, te avisan de que tienes X destino y que te tienes que presentar en X sitio de España, donde hay una academia básica, por así decirlo, que para soldados, si has entrado de soldado, y si no, pues oficial o suboficial. Y ahí es donde de verdad pues te preparas antes de salir a lo que es tu unidad, tanto físicamente como militarmente. Vale. Claro, precisamente era la duda que te quería preguntar, que te cortaba antes, perdona. Pero que era eso, o sea, porque no entendía muy bien, porque claro, me parecía muy sencillo entrar porque lo que has dicho de físicamente lo podría llegar a hacer un adolescente de 16 años que esté medianamente sano. Y entonces, claro, ahora ya he visto que es la primera
prueba de corte, Es como la digamos, criba, la sí. más laxa para luego ya Exacto. derivar. Vale, ahora entiendo. Entras a lo que es como el instituto, o sea, la academia, y es donde, pues, yo cuando entré fue antes del COVID, entonces era un tiempo y ahora ha cambiado un poco, entonces, creo que son 9 meses de academia, si no mal recuerdo. Yo cuando entré eran 6 meses, lo que pasa es que ahora sales con, estoy hablando del ejército del aire, ahora sales con un grado medio. Vale, o sea, tú entras y entras directamente al ejército del aire. O sea, tú eliges que quieres entrar al ejército del aire. Tú eliges el destino. O sea, por ejemplo, yo donde estoy es una unidad del ejército de aire, entonces tú lo que eliges no es el ejército, que sí, pero tú estás eligiendo la unidad a la que quieres ir. O sea, tú eligiendo ciudad. no ciudad, unidad. Ah, unidad. Unidad. Vale, vale. A lo mejor, por ejemplo, el que elige la BRIPAC, que está en Madrid, pues sabe que va a estar en Madrid. Vale. Si le dan la BRIPAC, sabe que va a estar en Madrid y sabe que va a pertenecer al ejército de tierra, porque la unidad pertenece al ejército de tierra. O quien elige la FGNE, la Fuerza de Guerra Naval Especial, sabe que va a estar en la Armada. Vale. Porque, o sea, yo es que creo que a este respecto hay un montón de confusión. Porque la gran mayoría de personas creo que no sabemos realmente cómo funciona el ejército, cómo está estructurado. Y esa es una de las cosas que te quería que preguntar, que es cómo está realmente, cómo se forma el ejército, qué partes tiene, en qué se divide. A ver, Dentro del ejército está la escala de tropa, Vale. la escala de suboficiales y la escala de oficiales. Y luego la escala de generales. La escala de tropa es cuando tú entras al ejército sin ninguna titulación. Entras raso, tú vas a entrar de soldado. Y a partir de soldado, pues a los X años, depende de la unidad y del ejército, tú haces un examen para promocionar y para ascender a cabo. Si quieres ascender a cabo, en plan, si quieres seguir la escala de tropa. Para entrar a suboficiales, entras como sargento, alumno. Necesitas un grado superior, no cualquier grado superior, o sea, necesitas el grado superior que te indica el ejército para poder entrar como suboficial, y tú haces el examen de suboficiales, ya sea para 3 años, que es sin titulación, por así decirlo, o para 6 meses, que es con la titulación que he hablado para entrar. Al final, los 3 años te vas a sacar esa titulación, pero en 3 años. Si tú vienes ya con la titulación de casa, por así decirlo, vas a estar 6 meses. Y luego para oficiales necesitas una carrera universitaria. Y ya para generales, pues generales es, por así decirlo, un poco a dedo, porque al final es un cargo político. O sea, el general es un cargo político y tienes que ser, tienes que ser teniente, después de teniente, bueno, alférez, que es el alumno, después de teniente capitán, después de capitán comandante, teniente coronel, coronel, y una vez que tú vas a ascender como coronel, tienes ya para ascender, pues te eligen para ser general o no. Hay muchos coroneles que se quedan como coronel y ya está. Y entiendo que lo que has dicho antes de la carrera universitaria, igual que pasaba con el grado superior, no te sirve cualquier Yo carrera creo que no. universitaria. Creo que no. Vale. Ahí no. Eso desconozco. La carrera de oficial lo desconozco. Y por ejemplo, lo que has dicho, o sea, no todos, porque existirán, igual que aquí en Albacete, existe que tenemos la base militar, prácticamente es aérea. Sí, en toda España, digamos que cada destino prioriza o tiene más especialización en un tipo de brigada, ¿no? No tiene por qué. No Porque, tiene. por ejemplo, en Zaragoza. Tanto la base aérea como la Academia General Militar, que es donde van los oficiales de tierra, como muchas unidades de tierra. Entonces no tiene por qué. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Ferrol, que es donde creo que está la Academia de la Armada, sí que se centra más en lo que es la Armada, o solamente la Armada. O por ejemplo, aquí en Albacete solo tenemos la base aérea. Luego en Chinchilla tenemos algo de tierra, pero lo que generalmente es más importante es la base aérea, que es una de las más importantes de España. Vale, o sea, por lo que yo estoy entendiendo, hay realmente 3 partes Principales dentro del ejército. Que una sería la armada, otra sería El ejército de el tierra. ejército de tierra y otro sería el ejército de aire, ¿no? Vale, Sí. ¿qué diferencia hay entre las tres? ¿Y qué requisitos se necesitan entrar
o que se necesitan cumplir para entrar a cada una? El tema, por ejemplo, la Armada, al final la vida que vas a hacer en la Armada es dentro de los buques de guerra, ¿sabes? Es estar en el mar. El Ejército del Aire, sobre el tema de bases aéreas, pilotos de cazas para oficiales, pilotos de transporte también para oficiales, que eso es otro mundo, porque claro, tú cuando eres oficial, si estás dentro del Ejército del Aire, puedes, por así decirlo, elegir si quieres ser piloto de transporte o piloto de caza. Y luego ya pues los oficiales harán su examen, si no aprueban para uno, pues irá para otro y así. Pero sobre todo eso, el Ejército del Aire, el apoyo a las unidades aéreas, tanto en España como fuera del territorio español. Y luego el Ejército de Tierra es sobre todo artillería ligera, carros de combate, tema de tanques y tal, para hablar que la gente lo entienda. Tema de tanques, de artillería ligera, artillería de campaña. Vale, vale. Y en cuanto a los destinos aquí en España, generalmente, ¿dónde suele optar la gente para irse más? Depende. Si quieres un destino, por así decirlo, tranquilo, en el que, por ejemplo, un policía, los que están de policía aérea en las garitas o haciendo guardia dentro de las bases, tanto policía aérea como policía militar, al final buscan destinos como Albacete, de policía aérea, buscan destinos como Tablada, que está en Sevilla, buscan destinos como Morón, que al final son destinos pues que tienen poca carga de trabajo. Si entras de seguridad y dentro de seguridad entras ahí, vas a tener turnos, o sea, vas a trabajar a lo mejor 3 días y vas a librar una semana. Si hay gente que le gusta un poco más, por así decirlo, la caña, pues se irá a la Bripac o se irá a Ezapac en Murcia o se irá a la FGN o se irá a Leada, pues... Te meten mucha caña en ese primer... Una vez que has pasado las pruebas y demás, y estás en el cuartel y te estás formando, cuando estás en lo que viene siendo la academia de Sí. instrucción. Te meten mucha caña. Las 2 primeras semanas sí que te suelen meter caña, más que nada para echar a la gente que no lo tiene muy claro, para, por así decirlo, hacerlo como una limpia. En plan, Sí, sí. si no sabes si estás, si no estás, si al final te van a hacer, no la vida imposible, pero te van a facilitar de que te vayas. Entonces, si tú aguantas esas 2 semanas, ya pues, no es que no lo tengas, sino, o sea, te van a seguir preparando y te van a seguir, por así decirlo, puteando, pero para formarte militarmente y profesionalmente. Pero no es tan a saco como vamos a quitarnos a gente que no sabe si estará aquí o no. Y el día a día tuyo ya, porque claro, estamos hablando ya de entrar, de destinos, de los primeros días, pero ya que llevas ya un tiempo, tu día a día como militar, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es? En mi unidad, la verdad es que Bastante bueno porque al final nosotros sí respondemos a los mandos, o sea, los mandos van a hacer que tu vida dentro de lo que es la unidad sea mejor. O sea, al final si tú cumples ellos te van a dar favores, por así decirlo. Al final no son favores. Pero la verdad es que bastante bueno. Preparamos preparación de maniobras, preparación de cosas que tenemos el año que viene. No puedo decir cuáles son. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea o por donde estoy. No puedo decir tampoco dónde estoy. Pero sí, preparación de maniobras que tenemos el año que viene. Mantenimiento de los vehículos, mantenimiento de X cosas. Vamos mucho a tiro. Instrucción con el armamento. Yo creo que mucha gente se piensa que en el ejército... una vez que entras, no haces más que lo típico, ¿no?, que se ve en las películas, pero yo tengo entendido que tú te formas, si te quieres formar en una carrera, tú puedes ser, por ejemplo, mecánico, tú puedes ser, por ejemplo, electricista, informático, Sí, a ver. y hacer una carrera a la par que tu carrera en el ejército. A ver, carrera como tal, no. Una carrera universitaria no te puedes sacar, o sea, te sacas una carrera universitaria, creo que en oficiales. Pero, por ejemplo, tú cuando entras al ejército, Sí. y lo que os he estado hablando antes del tema de las plazas, tú eliges también la especialidad. La especialidad puede ser, por ejemplo, yo soy seguridad y defensa. Pero hay especialidades, por ejemplo, de aeromecánicos,
de tanto de hostelería, aeromecánicos, informáticos, o sea, hay un montón de especialidades que una vez tú en el destino te vas a formar, no formar simplemente la especialidad, sino vas a hacer cosas que otra gente no hace por tu especialidad y vas a aprender cosas. Por ejemplo, el que está en comunicaciones va a saber cosas, por ejemplo, más que yo, obviamente, del tema de las radios, de utilizar la Ángel, la Manpack, o gente que es aeromecánico, sabe mecánica de aviones, de reparar cosas. Entonces, cada uno tiene su función dentro de lo que es la unidad y la desempeña como así. ¿Creéis que os ¿Forman forman bien para vuestro trabajo? ¿Crees que hay buena iniciativa para que vosotros al día de mañana, en el momento en el que os graduéis y estéis haciendo vuestro trabajo, hagáis un buen trabajo? ¿O crees que habría cosas que se pueden mejorar? Dentro de lo que dices, lo que es la academia, Por así Sí, decirlo. bueno, sí, en general durante tu periodo formativo, porque entiendo que tú estarás aprendiendo constantemente. A ver, en lo que es el periodo formativo se centra más que nada en un cómputo general, en formarte como militar. Vale. Ya específicamente es donde te formas en la unidad, específicamente en lo que es tu especialidad y lo que es tu trabajo día a día y es donde te formas específicamente. Pero cuando estás en la academia, por así decirlo, que por ejemplo del Ejército de Aire está en Zaragoza la ETESDA y en Getafe hay otra. Y al final ahí lo que se centran es en un cómputo general de lo que sepas de qué va el ejército, de formarte como militar y ya una vez que tú te vas a tu unidad respectiva es donde ahí te forman ya específicamente. Vale. Y entonces una cosa interesante que creo que no todo el mundo la puede llegar a saber, cuando tú hablas de maniobras, sí, porque yo lo que entiendo con maniobras, sobre todo por lo que me ha dicho mi padre también por el tema este de la mil y demás, son digamos como actuaciones pero que no son reales, o yo lo entiendo así, como si digamos simulaciones. sí, Son ejercicios, se le puede llamar ejercicios. Ejercicios, nosotros solemos hacer ejercicios conjuntos con ejército de tierra o con la armada. Se suele hacer, ya sin hacerse ya bastante, pero bueno, que se puede hacer. O sea, puedes hacer un ejercicio con otro ejército, con el ejército de aire, con el ejército de tierra o armada, o incluso con un ejército que es diferente al ejército español, como es el ejército noruego, ejército estadounidense, ejército belga. Vale, o sea que no necesariamente las maniobras las habéis hecho en territorio español, sino que también... hay maniobras que son fuera de territorio. Y luego, sobre todo, a territorio español viene gente de fuera. Y así por curiosidad, fuera del territorio español, ¿cuáles has hecho? ¿Cuántas o dónde? ¿Cuántas? No lo sé. Por ejemplo, sé que se ha hecho en Portugal se hizo el año pasado creo, o hace 2 años. En Estados Unidos se han hecho, ahora no tantas, Vale. pero yo por lo que he escuchado de mis cabos y de la gente que más... Unidad, pues en Estados Unidos se han hecho muchas maniobras, en Portugal se hicieron algunas, en Francia creo, en Inglaterra. O sea, al final con lo que son los miembros de los colegas de la OTAN. Y así porque estamos ya empezando a tocar un poco lo que es fuera de España. Por ejemplo, tú antes lo has dicho de ahora no tanto, ante una situación como por ejemplo bélica como la que tenemos de Ucrania y Rusia, y ahora lo que tenemos con la franja de Gaza y demás, ¿cómo afecta esto al día a día vuestro o a la situación militar de España? A ver, a la situación militar de España, al final, España está dentro de la OTAN. Entonces, lo que pasó con Ucrania fue un poco raro porque Ucrania estaba oficialmente no estaba dentro de la OTAN ni de la Unión Europea. La querían meter dentro de lo que es la OTAN, pero ¿cuál es el problema? Que si en ese momento meten a Ucrania dentro de la OTAN y Ucrania firma los tratados de que ella es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, si Rusia ataca por eso no lo hicieron, o sea, si Rusia ataca a Ucrania, o sea, está atacando a un miembro de la OTAN. Si tú atacas a un miembro de la OTAN, estás atacando a toda la OTAN. Y todos los países tienen
el deber y la obligación de defender a ese país. Es como si te estuviera atacando a ti mismo. Entonces, por eso no se metió en la OTAN. Por eso han metido hace poco, creo que a Finlandia. A Finlandia lo han metido en la OTAN para evitar. ¿Qué pasa? De Exacto. hecho, eso es algo de lo que Putin creo que habló al respecto De lo y que decía va que iban a hablar. sufrir los de Finlandia. No sé exactamente a qué se refería, pero que iban a haber consecuencias de esa unión de Finlandia en la OTAN. Luego también, bueno, Putin como está medio... También, vamos, nos proclamó la guerra a todos por el simple hecho de ayudar militarmente a Ucrania, abastecer con carros de combate o con munición o misiles antiaéreos a Ucrania. O sea, nuestra relación, digamos, con Ucrania en este caso es simplemente comercial. por así decirlo. Es comercial, bueno, comercial y militarmente también, porque están viniendo militares ucranianos aquí a España para instruirse militarmente X tiempo y luego volver al frente. Un acuerdo entre España y Ucrania. Vale, entiendo que en el caso de Ucrania, Puede que no significase tanto para vosotros, precisamente por lo que comentabas de que no está en la OTAN. Pero imagínate que ahora Rusia decide, por ejemplo, invadir Finlandia, que es lo que estábamos comentando. ¿Eso en qué repercutiría a vosotros, por ejemplo? ¿Os tendrían que mandar a vosotros o podrían mandar a cualquier sitio de por allí a Sí, a pero luchar? no serviría de nada. Al final, Eso es una tercera guerra mundial y va a ser nuclear. Ya. Porque tienes a Rusia con cabezas nucleares, tienes a Estados Unidos en otro lado, Francia también tiene cabezas nucleares y no va a ser una guerra de trincheras como está siendo ahora en Ucrania, que ahora mismo está siendo una guerra de trincheras con el input de drones kamikazes y drones que sueltan bombas y uvas que van volando pero si de verdad pasara eso, al final estás atacando a toda la OTAN. Te metes en un... Bueno, yo creo que ni nos enteramos. Empiezan a soltar cabezas nucleares y desaparecemos sí, antes. desaparecemos. Claro, es que de hecho creo que Creo que la introducción de la bomba nuclear ha supuesto un cambio de paradigma muy grande a cómo se entiende la guerra en todo el mundo ahora mismo. Sí, sí. Porque realmente el concepto de soldado ha perdido mucho de ese poder que tenía antes, ¿no? O de esa sí, necesidad. como la Primera Guerra Mundial, Claro. que fue una guerra de trincheras, Claro. sí era un tú a tú. Exacto. Si ya de la Primera Guerra Mundial a la Segunda se notó un cambio, Pues de la Segunda... hombre, esperemos que no haya una tercera, pero en caso de que se haya la tercera, yo creo que habrá un cambio, como tú dices. Yo creo que estaría centrado más en tecnología como drones, Sí, sí, ataque pues todo. táctico en cuanto a información y... Sí, sí, pues, de hecho, bueno, ya se está viendo. En la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania yo sigo una cuenta de Telegram que se llama Entre Guerras y es una cuenta de geopolítica y pues te va informando de todos los conflictos que hay alrededor del mundo a día de hoy y te suben fotos y casi, bueno, fotos, vídeos de lo que está pasando y casi todos son ataques con drones. ¿Has estado alguna vez tú en la guerra? No. No, la guerra no estaba. En la guerra no, pero has ¿Situación en algún entorno en el que tuvieses que, a lo mejor no en guerra, pero no en guerra, pero sí en situación de peligro de... El ejército, a ver, al final, situación de conflicto, por así decirlo, no. Porque al final, si tenemos que desplegar Bueno, si tenemos que desplegar, ya no desplegar, sino, por ejemplo, hacer un aneo que es lo que pasó, por ejemplo, en Afganistán en 2021, verano de 2021. Eso fue cuando se lió parda en Afganistán, de que después de 40 años Estados Unidos, en 2 semanas, una semana, se largó de Afganistán por no sé por qué. Y al final tomaron poco a poco el país los talibanes. O sea, la gente que estaba en lo que es Afganistán y sobre todo en la capital que es Kabul, pues los dejas a merced de los talibanes, le quitan la protección que tenían durante 40 años de Estados Unidos, pues al final con esa gente, aparte de gente civil, había, bueno, gente civil afgana, había españoles. Entonces,
se hizo un acuerdo de que había que sacar, de hecho también se hizo el acuerdo con los talibanes, y dijeron creo que hasta el 30 de agosto daban como fecha máxima para sacar a toda la gente posible de Afganistán, y la que no, a partir de ese día, pues cerraban el aeropuerto internacional de Kabul y ahí no entraba ni salía nadie. Entonces, ¿qué pasó? Pues se tuvo que ir para allá, bueno, como salió en las noticias, como lo vio todo el mundo, se tuvo que ir para allá y a sacar gente de donde pudiese. Mucha gente se piensa La gente se piensa que el ejército solo está ahí para matar y No, realmente no, tienen una o sea, misión. más humanitaria que... O sea, nosotros al final no somos... La gente ve las películas de Special Ops, no, o sea, no somos, por ejemplo, las películas estas de matar a Bin Laden, de Black Hawk derribado y esas cosas, esos son películas de los americanos, que dentro del ejército americano pues sí que habrá alguna sección o alguna unidad que es así, obviamente, no se lo van a inventar y claro que es así, pero dentro del ejército español nosotros no nos entrenan para ir a matar, a nosotros nos adiestran para defendernos y para ayudar sobre todo a España, a la población española y a quien nos necesite que le ayudemos. El Call of Duty yo creo que ha hecho mucho daño. Call of Duty ha hecho muchísimo daño. Nada, pero, o sea, sobre todo tú lo has dicho, Estados Unidos yo creo que sí que habrá tenido esa mala suerte, por así decirlo, de que muchos soldados hayan estado con el entorno de la guerra ahí presentes, porque en Estados Unidos hasta hace muy poquito han tenido muchas situaciones bélicas, Afganistán y demás, luego la Guerra Fría y todo este tipo de cosas. Vietnam también. Pero, por ejemplo, España realmente creo que llevamos desde la época de Franco, que realmente como tal llevamos la paz más larga jamás conocida al respecto. Y entonces yo creo que existen pocos soldados a día de hoy en España que hayan realmente estado en el frente. Entonces mi pregunta es, ¿hay soldados, o sea, o tienes posibilidad de, siendo un soldado español, poder ir a una brigada o a un equipo militar, digamos, por cuenta propia o ajena, para actuar dentro de un campo bélico? Sí, claro. Ejército y vete. Vale, oficialmente no se puede, No. sería extraoficialmente, claro, eso hay. Salte del ejército, como salió un legionario que estuvo, un ex legionario que estuvo en el frente con los ucranianos, él ya no sé si se salió o ya no era legionario y se fue al frente. Claro, pero eso es una actuación, digamos, como de autónomo, ¿no? Sí, claro, o sea, pero no, dentro del ejército español tú no puedes irte a... No, Hombre, entendible también. no. Al fin y al cabo, tú en este caso eres la voz de España, en este sentido. O sea, infiltrarte en eso sería un ataque directo también, sería involucrar como tú has No, dicho. está claro, no, es inviable, es inviable. Vale, y volviendo un poco al principio de la conversación, porque a mí por lo menos no me ha quedado aún del todo claro, ¿cómo funcionan realmente los rangos? Porque antes has dicho una serie de rangos, pero... De escalas, la escala de tropa, de suboficiales y las generales. Vale, ¿y cómo puedes pasar? Creo que lo has mencionado antes un poquito, pero si puedes profundizar, ¿cómo puedes pasar de una a otra? ¿Siempre son exámenes o puedes hacer algún tipo de...? Sí, siempre son exámenes. Siempre son exámenes. Son exámenes y luego pruebas físicas. Bueno, o sea que no podéis quedar tumbados en el sofá, por así decirlo. Os tenéis que mantener Está claro, sí. activos. Y Sí. O sea, por ejemplo, si tú eres soldado, por ejemplo en mi caso, a los 45 años te van a largar a la calle si no has ascendido. Entonces, a los 45 años los soldados a la calle si no eres soldado permanente o si no has ascendido. A ver, tiene sentido, ¿no? Al final, bueno, para la gente que nos esté viendo y que quiera entrar al ejército, no os acomodéis. O sea, no os acomodéis. O sea, está muy bien cobrando todos los meses, está muy bien, y más si estás en casita, por así decirlo. Por ejemplo, yo que soy de Albacete, yo no estoy en Albacete. Yeah. Pero si estás en Albacete, estás con turnos, estás cobrando todos los meses, encima estás viviendo en casa, que no tienes, ¿qué preocupaciones tienes, tío? ¿Sabes? De ir a trabajar
y devolver. No, pero aparte me parece una medida que yo creo que es de sentido común. Sí, sí, sí. Es una antítesis de lo que suele pasar con los funcionarios normativos aquí en España, que precisamente hacen todo lo contrario, porque es muy difícil que un funcionario pierda su puesto aunque no haga su trabajo. Pero en este caso, el ejército no puede mantener a una persona que le cuesta más mantenerlo que lo que realmente le saca de rendimiento. No está claro. No. Y además que si como tengas que hacer algo y no estés físicamente bien o estés preparado, es que... Eso es algo que pasa, por ejemplo, en la Guardia Civil. No sé si os habéis dado cuenta que muchos guardias civiles de 50 años, 40 y muchos, lo ves y dices, como que tenga que salvar mal vamos. Por ejemplo, en el ejército hay una prueba que son las PAFAs, que son las pruebas físicas que se hacen cada 2 años, creo, cada 3 años. Son las pruebas físicas que, dependiendo de tu edad, pues te piden X marcas y las tienes que superar. Y eso es un control constante, ¿no? Sí, es un control. Cada 2 años las tienes que hacer sí o sí. O sea, no puedes dejar que se te caduquen y yo las hice este año, las hice cuando volví de misión, las hice, no sé si fue para verano, ahora sí no lo recuerdo. Y eso cada 2 años las tienes que ir haciendo. Y tú, aparte de tu ejercicio físico que haces ahí en el ejército, ¿tú por cuenta ajena personalmente practicas otro deporte o te mantienes en forma de otra manera? Cuando voy al gimnasio, pero por ejemplo, la suerte que tenemos es que dentro de lo que es la hora del trabajo ya nos da tiempo a hacer nuestra hora y media de deporte y ya pues por la tarde lo dedico a estudiar para la oposición de la Guardia Civil. Entonces está bastante bien de que te dejen el tiempo ese, o sea, es de agradecer muchísimo, porque hay en otras unidades que no sé cómo irá, pero yo creo que no tienen la misma suerte que tengo yo en mi unidad, que nos dejan esa hora y media de deporte. Que lo puedes aprovechar perfectamente. Claro, o sea, tú has entrado al ejército, pero te quieres salir del ejército. Al final, lo que es del ejército de aire, sí. O sea, yo quiero entrar a la Guardia Civil, que está dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Entonces, no salgo de las Fuerzas Armadas. Vale. Porque, por ejemplo, todas las distinciones que yo tengo, por ejemplo, los cursos o todo el tema de medallas, si tengo alguna medalla de misión o si tengo algún curso, por ejemplo, el curso de paracaidismo, eso, lo que es la distinción que es el Rokiski o, por ejemplo, una medalla que me den, eso lo puedo usar en el traje de bonito de la Guardia Civil. Siempre gusta demostrar que las cosas que has hecho. Sí, está... A ver, no es sí, es demostrar, pero tampoco es fanfarronear. No, al final, lo decía como algo bueno. Sí, al final tú has hecho unas cosas, te lo has ganado, pues... Claro, es una forma de orgullo también. Sí, está claro. Y ahora que han mencionado, porque desde pequeño, con el daño que has dicho tú de las películas estas que ha hecho también las películas americanas, el momento este que le colocaban la medallita y demás, que ¿sabrías decirnos qué tipo de medallitas o algunos ejemplos de medallas o qué significa cada una? ¿Por qué te pueden dar una medalla o...? A ver, te pueden dar, por ejemplo, una medalla cuando están más de 90 días fuera del territorio nacional, te dan la OMP, que es por así decirlo, la medalla de paz. Cuando estás más de 90 días fuera del territorio nacional, te dan esa. Luego, cuando estuvo el tema del COVID, el tema de los controles y todo ese tema, se concedió una medalla que se llama la Balmis. Y es cuando los militares se hacían de policía, a esos militares que participaron en las labores policiales se les concedió esa medalla. Luego está la Cruz Blanca al Trabajo, que eso te la conceden en tu unidad. Eso ya depende del tiempo que tú estés, si así lo consideran los jefes que mereces tener esa medalla. Y que hay muchísimas. Vale. Hay muchísimas. O sea, todas las en España, quiero decir. En España sí. Vale. Luego si te sales eso fuera, eso ya llevan otra. Sí, Estados Unidos tiene otra cosa, ya cada uno. Por ejemplo, el tema de. Por ejemplo, yo que estuve de destacamento, este año sí que como hacemos un destacamento conjunto con Francia,
sí que te pueden, mencionar para que te dan la medalla de ultramar francesa, pero que vamos, que eso es que Francia te la concede a ti. O sea, un país sí que te puede conceder una medalla suya. Sí, igual que España puede Sí, claro. Vale. No, me parece muy interesante que lo desconocía, me parece, y quería saber el por qué. ¿Te recomendarías, ahora que has estado un tiempo dentro del ejército y sabes que te quieres cambiar, aunque sigas en las Fuerzas Armadas, pero que quieres cambiar a la Guardia Civil, ¿tú recomendarías a alguien, por ejemplo, de 16, 17 años, meterse en el ejército? Sí, por supuesto. Te enseñan unos valores que no los aprendes en otro lado. Aparte de valores, disciplina, compañerismo, cosas que no vas a aprender en ningún otro lado y que yo creo que todo el mundo debería de tener esos valores. Ya no el tema de usar oro o armas de fuego, eso vamos a quitar ese hándicap de que todo el mundo habla de la guerra, no guerra. Estamos hablando de los valores y de la disciplina y de... Yo creo que a todo el mundo le vendría bien esa dosis de realidad o de cuando te falta... Al final no valoras las cosas que tienes. Cuando te quitan esas cosas valoras hasta lo más insignificante. Creo que lo has dejado, como dirían en el fútbol, cortita y al pie. Porque precisamente te quería preguntar por lo de la mili. Todo el revuelo que hay ahora de si meter la mili, no meterla. Además tuvimos un debate que hace poco, pero creo que ya se tocó ya. O sea, tú serías un fiel partidario a que volviese esa mili, ¿no? Yo sí, pero ya por el simple hecho de lo que he hablado antes, del tema de la disciplina, de saber lo que cuesta ganarse las cosas, también el compañerismo, que se piensan que, por así decirlo, la mili es todo sangre, sudor y lágrimas, y la mili sí, pero tiene unas cosas como el compañerismo y el tiempo que pasas con tus compañeros que al final se convierten en parte de tu familia, que eso no te lo va a quitar nadie, y de verdad es una de las cosas más bonitas que te da el ejército, tus compañeros, porque al final son parte de tu familia, y al final pues... Te enseñan sí, con el compañerismo de que si algún día en una situación real tienes que estar con tu compañero a defenderlo y él defenderte a ti. Y si tienes que sacar a tu compañero de un hoyo y llevarlo de un punto A a un punto B en camilla o a cuestas, porque le han herido, él deja su vida en tus manos. Y ahora que has mencionado todo este tema del compañerismo, de salvar a alguien, sabemos que no has tenido la mala suerte, digamos, de experimentar algo en el que te hayas sentido en peligro y demás, pero en tu caso que eres paracaidista, en este sentido, ¿alguna experiencia en alguna maniobra que te haya asustado o alguna experiencia muy chocante para ti? No sé, algo así que nos pudieses contar. Pero saltando en paracaídas, dices. Sí, o en cualquier maniobra o... A ver, cuando nosotros hacemos el tema de maniobras y tal, las hacemos con todo el cuidado del mundo. O sea, aparte de lo profesionales que somos y lo primero es la salud de cada uno y de que igual que todo el mundo hemos ido a la maniobra, que todo el mundo vuelva. Tal como hemos ido, que volvamos todos igual, de una pieza. Y luego, saltando en paracaídas, pues al final, pues sí, o sea, claro, a ver, estás saltando un avión en marcha. Entonces, pues ves, a ver, tienes algún que otro incidente, pero no todo lo grave que... No he visto a nadie... Si la gente os lo pregunta, no he visto a nadie que se ha matado saltando en paracaídas. He visto gente que sí, se ha roto un tobillo, se ha roto una pierna, no por cosas ajenas a él, sino por su propia culpa. Porque a ti te enseñan ahí en Alcantarilla, en la escuela Méndez Parada, que van a hacer el curso de paracaidismo, a cómo salir del avión, a lo que tienes que hacer, todo. Son 2 semanas de curso y te lo enseñan al dedillo todo lo que tienes que hacer y cómo tienes que llegar al suelo, cómo tienes que tomar, recoger el paracaídas, todo. Si lo haces mal, te van a pasar cosas. No, entiendo que al final... O hay cosas que a lo mejor no son... Tú no tienes la culpa y a lo mejor sales del avión, sabes el paracaídas y ves que tienes una raja en el paracaídas. Eso no es culpa tuya, eso es defecto del paracaídas o porque el que ha plegado el paracaídas lo ha plegado mal o
Pero claro, tú tienes un paracaídas de reserva y a ti te han dado las instrucciones te han enseñado de cuándo usarlo, cómo usarlo y por qué usarlo. No, al final accidentes pueden haber en cualquier ámbito. Está claro. Ocurren muy a menudo accidentes. Hace poco, por ejemplo, veíamos en las noticias como mostraban que habían muerto, creo que 2 personas dentro del ejército, 2 o 3, no me acuerdo exactamente qué. Dos personas, ¿no? Sí. Ocurren muy a menudo fallos de este tipo que... Negligencias. Negligencias, sí. No, a ver, que ocurran habitualmente de todas las semanas que un militar haya fallecido por la negligencia de un mando superior o por su propia negligencia, no. ¿Que pasan cosas? Pues como pasa en todos lados. ¿Que deberían de pasar? No. Porque al final es una negligencia, sobre todo cuando ha pasado todo el tema de militares fallecidos en ejercicios, ha sido militares del ejército de tierra y han sido negligencias por sus mandos superiores. Porque son unos negligentes. Negligentes y por no decir otra palabra más gorda. Se vive muy fuerte dentro del ejército cuando alguno de vuestros compañeros, aunque no sea de vuestra unidad, muere por algún tipo de... Sí, por supuesto. Al final es otro compañero más. Aunque sea de otro ejército de otra unidad, es un compañero más. O sea, al fin y al cabo sí. podrías ser tú. Sí, sí. Sí. Y más cuando no es culpa de esos 2 chavales. Sí. O sea, y creo que al hilo de esto, ¿tú cómo ves el tema de recursos hacia el ejército? Y hilando con eso también, ¿cómo ves la visión que tiene la gente en España, por ejemplo, acerca del ejército? O sea, ¿tú crees que la gente apoyaría que se le otorguen más recursos, que se renueven materiales, que se os pague más o se os pague lo que os merecéis realmente? ¿Tú crees, cómo crees que se ve todo esto? A ver, como el tema de recursos depende del tema de la unidad y de cada unidad del presupuesto que tenga. No es le doy a todas las unidades lo mismo. Entonces hay unidades que necesitan tener mucho más presupuesto porque tiene labores no más importantes, sino labores diferentes a otras y necesitan más recursos que otras que tienen otras labores y que no necesitan tantos recursos. Yo sinceramente, sobre todo dentro del ejército de tierra, por lo que he visto de cuando hemos hecho ejercicios así conjuntos, hablando con los propios soldados del ejército de tierra, sí que deberían de... También es cierto que el ejército de tierra tiene muchas unidades y es muy grande. Al final es enorme. Pero sí que pienso que deberían de mirar más por esas unidades, tanto por los ejércitos de aire, tierra y la armada. Pero sí que están un poco más pendientes del tema del material, del estado en el que está el material y de hacer el ejército español un poco más profesional. No estoy hablando como el ejército americano, porque al final no tiene el presupuesto que tiene el ejército español, ni invierte lo que invierte el ejército americano en su ejército como España en el nuestro. Al final es lo que invierte y lo que tenemos. Pero sí que pienso que se debería de invertir un poco más en el ejército. Al final es la seguridad de tu casa. Al final tú cuando te compras una casa no vas a poner una puerta de cartón y sin cerradura. Tú porque cuando te vas a dormir echas la llave. Bueno, yo no, pero... Bueno. pero sí. Pero sí, Sí. Pues porque la gente cuando se va a dormir echa la llave. Sí. Por si le entran en casa, ¿no? Y si le entran una vez, va a comprar una puerta mejor y una cerradura mejor. Pues es un poco por eso. Y ahora, porque has tocado lo de Estados Unidos y has hecho una comparativa, ¿no? Sí. El ejército de Estados Unidos y en España. ¿Es tan realista la fama y el poder que tiene el ejército estadounidense? ¿Es realista realmente la calidad que tiene? Sí. Y si tuvieras que destacar o hacer una lista de los que para ti te parecen con más calidad, o incluso si destacarías al ejército español con una calidad bastante buena frente a otros, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el ejército español tiene unidades que son muy buenas, pero se cuentan con unidades profesionales, muy profesionales, pero se cuentan con los dedos de la mano. En el que de verdad España invierte más en esas unidades que en otras. Por ejemplo, el ejército americano tiene un presupuesto enorme para
para su ejército y pues, al final pueden hacer lo que quieran, pueden hacer virguerías, pero sí que la fama que tiene el ejército americano y sí que se la han ganado y sí, y de hecho todo el mundo que quiera ver puede ver vídeos en YouTube de gente hispanohablante que está en el ejército americano y que viven dentro de una base y dicen, eso no es una base aérea, eso es una ciudad. Con Burger King dentro de la base aérea, con McDonald's, con centros comerciales, sí, Buah, eso tiene que ser con impresionante. centros comerciales dentro de la base aérea. Sí, con casas, sí que son casas, son chales de 2 plantas, totalmente reformados y se lo dan gratis. Más aparte, supongo que su sueldo, ¿no? Sí, por supuesto. Por ser militar. Sí que es verdad que aquí en España no sé, yo creo que la mayoría de gente preferiría, si tú ahora mismo le preguntas y haces una encuesta, yo creo que la mayoría de personas preferirían que se gastase menos en el ejército. La verdad. Sí, pero por ejemplo, a mi punto de ver el ejército español está un poco, es un poco ambiguo. ¿En qué sentido? Está un poco, digamos, es como el sistema que tiene el ejército español es muy antiguo. O sea, para mí el sistema que sería perfecto para tanto para el ejército español como para cualquier ejército es como el que tiene el ejército de Estados Unidos. El ascenso por méritos y la condecoración por méritos, bueno, la condecoración al final es por lo que hagas. Pero sí, el ascenso y todo este tema por los méritos que has tenido. Igual que si te tienen que degradar, que te degraden porque la has liado. Y es lo que tendría que ser. Que no pueden degradar a alguien ahora mismo en el ejército español. No, No se puede degradar a nadie. no. Eso, la verdad es que me ha pillado por sorpresa, no me lo... No se puede, no puedes degradar, o sea, puedes suspender a alguien de empleo y sueldo, lo puedes suspender de empleo y sueldo, pero tú no puedes coger a un capitán y degradarla a teniente. No. En el ejército americano sí. En el ejército americano, a mí porque me han comentado mis compañeros cuando han estado con ellos en Afganistán, allá en el 2002, 2004, a lo mejor un americano que era sargento primero la liaba y lo degradaban a cabo. Por liarla. Ya, ya. A ver, es que tiene sentido, ¿no? Sí, no, pues sí. Y aparte es que también me parece, o sea, si te fijas y haces la comparativa, lo que ha dicho de que en España de cómo funciona el ejército es un poco ambiguo, yo creo que también es un reflejo de conforme funciona nuestra política en general Sí. a nivel de país, porque al fin y al cabo la educación igual. Creo que todo el mundo piensa que la educación en España está anticuada. Igual que Estados Unidos, si te paras a pensar también financieramente en la educación, en todo, es una meritocracia real y objetiva, no como en España, porque en España creo que hay muchos ámbitos que por mucho que nos definamos como una meritocracia, creo que no son meritocráticos. Mm. Y en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Porque en Estados Unidos tú quieres emprender, tú quieres... eres una persona con valor y realmente quieres tirar para adelante y lejos de castigarte, se te premia o se te deja al menos actuar. Sí, a ver, al final es como tú dices, al final se hace una bola. Si desde lo más arriba ya empiezas con el pie izquierdo, pues todo lo que va generando eso, pues al final no puede ir. No es que no vaya muy bien, sino va de aquella forma. A mí lo que me pasa con todo este tema, yo creo que el gran problema que hay es que existen incentivos perversos en general dentro del Estado, tanto dentro del ejército como dentro del sistema educativo, para que la gente, o sea, la gente no tiene incentivos de hacer las cosas bien, tanto ni incentivos negativos como incentivos positivos. Es decir, por ejemplo, un profesor no tiene incentivos a hacer las cosas bien porque no va a perder su empleo. Pues lo mismo pasa, desde mi punto de vista, lo mismo pasa en el ejército. Sí, al De final. hecho, por ejemplo, con el sistema que has propuesto tú, Igual que el ejército americano. claro, ese tipo de cosas las solucionas, porque estás premiando a la gente que lo hace bien y estás castigando a la gente que lo hace mal. Y eso es que, por desgracia, es como funciona el ser humano y funcionan todos los animales realmente. Sí, al final tú cuando tienes un perro, cuando el perro se porta bien, tú le premias con una chuche. Cuando se porta mal, lo castigas hasta que aprende.
Y como dice Pablo, por desgracia al final es como funcionábamos, bueno, como funciona todo el mundo. Claro, Si tú la lías y no vas a tener ningún castigo más allá de lo que pueda suponer o una charla, una riña, incluso ya tirando más para arriba y efectos más graves que te puedan arrestar o que te suspendan de empleo y sueldo, no. claro, por eso antes he hecho la comparativa de que en España muchos puestos de funcionario, como pueda ser el de profesor, nosotros hemos tenido en el instituto ejemplos de profesores que decimos, macho, o sea, no era la típica parafernaria que montas de pequeño de no, este profesor es malísimo, no debería dar clase, sino que todo un instituto e incluso profesores pensaban que esa persona no debería de estar dando clase. Y aún así, ya tenías que liarla mucho como profesor para perder tu plaza como profesor. Sí, para que al final hicieran un escrito y que fuera más arriba y que se investigara y... Entonces es una pena. Pero por eso me ha sorprendido para bien cuando has explicado de que existía un castigo y demás. Lo que pasa es que luego me ha tambaleado un poco que no puedas ir para abajo. Pero bueno, a ese respecto, no todo puede ser perfecto. Si quieres, cambiando un poco de tercio a este respecto, yo por lo menos uno de los temas que me gustaría o que me apetecía hablar contigo era el tema de cómo ves ahora mismo la situación de la frontera en España y de que ya sé a dónde vas a ir. Te quería sacar la exclusiva para los Es educador, ¿eh? Entonces te quería preguntar más que nada cómo ves el tema de la seguridad ahora en España, de cómo le ves el futuro y de qué está ocurriendo a nivel de... A ver, el futuro no lo sé, Bueno, claro. porque no soy vidente. No tengo aquí una bola como la de la vida para mirar el futuro. Pero preocupante. O sea, el tema de la seguridad, sobre todo por lo que ha pasado estos últimos meses, por el tema del conflicto entre Israel y Palestina, el comunicado que hizo la Liga Árabe con el tema de que los países europeos, bueno, cristianos europeos nos íbamos a enterar y por los atentados que ha habido o intentos de atentado, o bueno, aquí en España la desarticulación de grupos yihadistas que ha habido que estaban preparando bombas y tal, me parece que es un poco... Claro, al final esto no concierne al ejército, porque al final nosotros no tenemos ninguna potestad, por así decirlo, para el tema de defensa... bueno, defensa no, sino decir quién entra o quién no entra en el país, o quién se radicaliza estando dentro del país. Al final eso es cuestión de Policía Nacional y del tema de aduanas y de quién entra y quién sale de la Guardia Civil. Al final, eso, pero sí que deberían que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, obviamente hacen todo lo que está en su mano para evitar este tipo de cosas. Al final, lo que tendrían que hacer es desde arriba del gobierno, lo que propusieron hace un par de meses de poner la alerta máxima de terrorismo para tener tanto al ejército o a la Policía Nacional como a la Guardia Civil en la calle. Mira lo que hay dentro de tu casa, lo puedes sacar, pero es complicado sacarlo. Pero sí que puedes evitar lo que entra o lo que no entra. Mucha gente se piensa de verdad que es racista o xenófobo pensar que deberían de haber leyes más restrictivas con las personas que entran a España. De hecho, esto es algo que me gusta mucho comparar. Sé que es muy difícil comparar un país como Andorra, que es un país muy pequeño. De hecho, es que Andorra tiene leyes muy restrictivas con la inmigración. Es muy difícil irse a vivir a Andorra, porque tienes que cumplir una serie de características. Sí, tienes que tener X salario, tener X trabajo. Claro, solo unas pocas personas pueden cumplir. Y yo no estoy defendiendo que copiemos el modelo Andorra, estoy diciendo que debería de... O sea, a mí me da rabia que estemos permitiendo la entrada a gente que, sin pararnos a pensar qué tipo de personas están entrando, los motivos por los que están entrando,
y sin, y sin dar garantías de que esa gente realmente viene a trabajar y no viene a delinquir o no viene a... A ver, yo si me pongo en su pellejo, yo como persona que estoy en mi país, ya no sé la situación. Estamos hablando de los que están por abajo, ¿vale? De los que están pegados a Ceuta de Melilla. Yo no estoy en mi país, quitando ya la situación personal de cada uno, si está mejor o peor económicamente. Yo, estando en España, a mí me dice Francia que si yo toco Francia o que si pongo un pie en Francia voy a tener X dinero todos los meses, yo ya estaría allí. Sin hacer nada. Claro. Principal problema. No estoy diciendo que nos ayude a la gente que venga. Y sobre todo a la gente que viene a trabajar. La gente que viene por la cara a las paguitas, porque al final son paguitas. Sí. Eso viene por culpa de la gente de arriba. Y es lo que piensa todo el mundo, o creo que piensa todo el mundo, que tiene dos dedos de frente. Hombre, al final lo que estamos defendiendo, en este caso también yo, es que creo que estamos todos de acuerdo y conforme lo estamos diciendo, es que no estamos echando la bronca a los cuerpos como Guardia Civil. No, para nada. Que están, Al final, como lo has dicho, ellos simplemente acatan lo que está, el sistema, conforme está el sistema de gobierno y lo que viene de arriba. Y estoy hablando como ciudadano español, no como militar. No, eso. O sea, aparte, creo que los tres, y no solo los tres, toda España puede estar de acuerdo que se debería de estar en contra la inmigración ilegal. sí, por supuesto, porque al final son mafias. Al final están jugando con esas personas. O sea, al final es igual que están en contra del tránsito de drogas y de armas y de estupefacientes y de Eso, todo ese tema, pues igual de personas. Al final es... Exactamente, pero es que me da igual que sea un andorrano que venga aquí, que sea un francés que venga aquí, que sea uno de Ceuta de Melilla que venga aquí. Estamos hablando de inmigración ilegal, es ilegal. Y si no quieres un acto ilegal, como pueda ser el que te roben en una tienda o que vengan y entren en tu casa, ¿por qué la gente piensa, o ciertas personas, no creo que muchas, piensan de que precisamente estas palabras son racistas? Yo creo que a ti no te gustaría que un inmigrante ilegal viniese aquí precisamente para aprovecharse de los recursos que hay aquí por la cara. Porque No, si está claro. ilegalmente, te va a delinquir aquí lo más. Pero también es verdad que esto, por ejemplo, es un argumento que se lo escuché a un ex policía, que es tan difícil para un inmigrante conseguir papeles, ¿no? Que hay incentivos a robar, hay incentivos a delinquir. Entonces, yo, desde mi punto de vista, creo que se le debería de garantizar, por ejemplo, a todo el mundo que quisiese venir, por ejemplo, de Marruecos, que viniese, se le dan unos papeles, pero se le da una visa de a lo mejor un mes. Y si en ese mes no has encontrado un trabajo y estás cotizando y demás, se te tendría que deportar a tu, sí, claro, país. De si van a entrar o si quieren entrar, de que lo hagan legalmente y de que una vez dentro, de que de verdad se busque un trabajo y de que de parte del gobierno se le den las facilidades para encontrar el trabajo, porque otra cosa es no encuentro trabajo, no, te estoy ofreciendo un trabajo, no quieres trabajar, fuera. Claro, es que esto es lo que hablábamos antes de incentivos. Si tú no le pones barreras, o sea, si tú no pones restricciones a que la gente cuando venga, si no hace nada, se tenga que ir, y encima, si viene, no solo no le das incentivos negativos, sino que le das incentivos positivos. Al Le final, das dinero y le das facilidades. Al final hacen lo que quieren, o sea, les estás pagando por hacer lo que les dé la gana. No, sí, el problema. Si es que tampoco estamos hablando de que, porque yo entiendo ahora mismo, si yo me quiero ir, por ejemplo, a Andorra, lo tengo complicado si no tengo una persona allí que me pueda hacer tal, que tener un contrato para poder trabajar allí. Tampoco estamos diciendo, oye, hay que seguir el modelo de Andorra o hay que seguir el modelo de Holanda en los años 60, cuando mi abuelo se fue a trabajar, que te tenías que ir sí o sí con contrato o cosas así. Estamos diciendo precisamente el controlar un poco y la perspectiva que puede ser una solución bastante buena. Lo que no queremos tampoco es que, por ejemplo, yo creo que si nos están escuchando algunos catalanes o demás, la situación que tienen ahora mismo en Barcelona. ¿Por qué es? Por los barceloneses. Precisamente, si se ven todos los registros, prácticamente el 80%, por no decir más, está registrado y son números que se pueden consultar,
toda la delincuencia y toda la inseguridad que hay en la ciudad de Barcelona es precisamente por todo este descontrol de inmigración ilegal que existe. Sí, por supuesto. Y no estoy hablando ya de etnias o estoy hablando de colores, estoy hablando de personas que vienen aquí a este país y delinquen. Sí, al final no es que nos estemos inventando algo o que seamos racistas. Que ya puede ser de Marruecos, puede ser de Portugal, puede ser de Colombia, puede ser de aquí de La Roda, por así decirlo. Pues al final no nos estamos inventando nada. O sea, al final son estadísticas y están en los papeles. Y los que están delinquiendo no es alguien que vive en Gerona o que ha nacido en Gerona. Gente que ha nacido fuera de España, ya sea de color blanco, negro, amarillo o rosa. Bueno, tal cual. Además es que a este respecto, la gente que viene no se llega a integrar nunca porque viene aquí a España y se relaciona con, o sea, no se integra y se generan guetos. Eso es algo que se conoce mucho o que es muy sonado en Francia, que los míticos guetos franceses, y esto realmente se replica aquí en España. ¿Y qué pasa? Que tú tienes a un montón de personas que replican su cultura de origen, una cultura que es machista, una cultura que es violenta, y la replican aquí porque aquí no se llega a integrar a esas personas. Entonces, es lo que hablábamos antes. Al fin y al cabo hay una serie de incentivos muy perversos que están haciendo que España, pues, por desgracia, vaya en decadencia a este respecto. Y bueno, yo creo que si quieres... Si queréis hacer alguna pregunta ya con relación al ejército, que tengáis alguna otra duda, y la respondo encantado, Nosotros solemos siempre para el final hacer, digamos, una especie, dejamos sobre todo ahora que hemos hecho también una entrevista, dejamos el protagonismo al entrevistado y que digan lo que te consideres correcto para las personas que te están viendo, si lo quieres enfocar a qué recomendaciones le darías para que viesen cómo funciona como primer acercamiento al ejército o lo que tú veas al respecto, eres libre. Nada, que bueno, la gente que quiera entrar al ejército, que de verdad quiera entrar al ejército, que se lo piense 2 veces porque no es un paseo de rosas, eso para empezar. O sea, el ejército al final es el ejército y tú cuando entras al ejército te tienes que poner en que te va a hacer putadas, pero no putadas porque le guste putearte, sino te va a hacer putadas para enseñarte, por disciplina, para saber lo que es lo que es ser un militar y ya está. Y la gente que se quiera entrar al ejército o que esté entrando o que esté en las academias y que vean el vídeo, el podcast, estudiar. O sea, estudiar, no os acomodéis. O sea, estudiar, promocionar a suboficiales o promocionar a la Guardia Civil o prepararos una posición para bomberos, pero no os quedéis como soldados y os quedéis hasta los 45 años. O sea, lo digo por experiencia porque ya estoy viendo a gente muy acomodada y he visto a gente que se ha acomodado y cuando te quieres dar cuenta ya es tarde. O sea, cuando te quieres dar cuenta ya tienes tus 30 y pico años y ya has jodido prepararte una posición, ya ver a dónde vas. Pues si entran jóvenes, sobre todo los que entran con 18 años recién cumplidos, que disfruten de la unidad en la que estáis, porque al final la unidad es la que habéis elegido. Si es cañera, mucho mejor, porque lo vais a pasar mucho mejor que estando haciendo guardias. Pero no os acomodéis, disfrutarlo un par de años y estudiar. Y ya está. Creo que ese es un consejo que se le puede dar en general a la gente, no tanto... Sí. Creo que se puede extrapolar muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho como para finalizar. Al final es para todo el mundo. O sea, yo lo digo en el ámbito del ejército porque lo he visto, que la gente se acomoda, pero disfrutar de donde estáis, más como he dicho, si estáis en una unidad cañera. Y nada. Ya estudiar, ya promocionar y a volar. Como dicen mis jefes, hay que volar. Hombre, en tu caso es realista, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, yo más salir del avión. Tú también caer, ¿no? Sí, caer. Pues nada, muchas gracias, Alex, de verdad. Ha sido un placer. Nada, a vosotros. Yo he aprendido muchísimo. Sí, yo también. A vosotros siempre. Sobre todo porque son muchos conceptos que nunca se tienen claros, se tiene una idea, pero nunca en la realidad. Bueno, haremos cuando queráis parte 2, 2.0. Encapuchado. Encapuchado. Muy bien.
sudadera suficiente. Sí. Bueno, pues por mi parte, igual que Pablo, agradecerte que estés aquí, que realmente lo apreciamos. Y si no tienes nada más que decir, yo Nada. Y hasta la próxima. Muy bien, pues nada, vale. Pues nada, Nos vemos. Hola. nos vemos. Muchas gracias. Chao.